También existe vasta evidencia en relación a los efectos que producen en la fisiología subyacente los ejercicios con tracto vocal semi-ocluido en la función fonatoria, puntualmente en la función de los pliegues vocales. La mayor cantidad de los ejercicios que se ha realizado en relación a este tema se han utilizado electroglottografía, que es justamente una técnica para ver el grado de contacto, o mejor dicho, el tiempo de contacto en que los pliegues vocales permanecen contactados, o más bien aproximados durante la fonación. Por ejemplo, se ha visto de que algunos ejercicios con tracto vocal semi-ocluido producen un aumento del cociente de contacto, lo que estaría diciendo un aumento del grado de aducción de los pliegues vocales. Mientras que hay otro grupo de ejercicios con tracto vocal semi-ocluido que se han encontrado que producen una disminución del cociente de contacto, o sea, una disminución del grado de aducción de los pliegues vocales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿los ejercicios con tracto vocal semi-ocluido producen un aumento o una disminución del grado de contacto en los pliegues vocales? Y la respuesta es todas las anteriores. Y les voy a explicar por qué. Todo va a depender del tipo de ejercicio y también va a depender del patrón fonatorio de la persona. Como ya sabemos, normalmente los ejercicios con tracto vocal semi-ocluido enmarcados dentro de una tendencia fisiológica tienden a lograr un equilibrio. Es decir, tenemos un sistema desbalanceado que puede estar hiper o hipofuncional, en donde intentamos llegar a un punto de equilibrio que nunca existió o que en algún momento de la vida existió pero se perdió. Este punto de equilibrio entonces tiene dos puntos de partidas. Por ejemplo, si tenemos una persona con disfonía hiperfuncional, con una hiperaducción de cuerda vocal, lo más probable es que al hacer ejercicios, por ejemplo, de vibración en tubo, simplemente una pajita para beber líquido o un tubo de resonancia finlandés, lo que vamos a encontrar acá es que la persona, a través de la realización correcta del ejercicio, correcta, con las correctas sensaciones, va a disminuir el cociente de contacto. Pero por el contrario, si nos encontramos, por ejemplo, frente a una persona que tiene una parálisis de recurrente unilateral de cuerda vocal, en donde existe un problema de una disminución de la aducción de los pliegues vocales, y le hacemos una terapia de resistencia en el agua, como por ejemplo con un tubo flexible y una botella llena de agua, de forma correcta, trabajando las sensaciones de forma correcta, esta persona probablemente logre un aumento del cociente de contacto. Ese es el primer elemento. ¿Desde dónde partimos? ¿Desde la hiperfunción o desde la hipofunción? Pero también hay estudios que señalan que cada ejercicio produce su tendencia por sí solo. Por ejemplo, hay estudios que señalan que todos los ejercicios que tienen doble fuente de vibración, pero puntualmente 2 o 3, que es la vibración labial, vibración lingual y raspberry, que es vibración labial y lingual al mismo tiempo, tienden a producir una disminución del cociente de contacto. Puesto que para que se produzca vibración de una doble fuente de vibración, que en este caso serían los labios y o la lengua, es imposible que esto ocurra si es que los pliegues vocales están muy aducidos, puesto que toda la energía aerodinámica se ocuparía en vencer la resistencia glótica y nada quedaría para poder producir la vibración de los labios y o la lengua. Esta sería una posible explicación. Sin embargo, estos mismos estudios señalan de que si nosotros sumergimos, por ejemplo, un tubo dentro del agua, esto tendería a producir un aumento del cociente de contacto, muy por el contrario a lo que la evidencia señala con la vibración labial o lingual. Si nosotros ponemos un tubo como este dentro del agua, entonces estaríamos produciendo una gran resistencia al flujo. Por lo tanto, un gran aumento de la presión intraoral y por ende un gran aumento de la presión subglótica, y esto produciría como consecuencia una mayor aducción de los pliegues vocales. Sin embargo, estos mismos estudios señalan de que el nivel de profundidad en que utilizamos la manguera o el tubo en el agua también va a producir un cambio en el cociente de contacto. Hay estudios que se han hecho con cámaras de alta velocidad, por ejemplo, en donde se muestra que los ejercicios con resistencia en el agua, en donde ocupamos 1, 2 o 3 centímetros de profundidad, tenderían a producir una voz en donde el cociente de contacto no sería muy alto. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la profundidad de inmersión del tubo en el agua, el cociente de contacto y por ende el grado de aducción de los pliegues vocales tendería a ser mayor. Otros ejercicios que también se comportan de forma diferente son, por ejemplo, los ejercicios nasales, que también son considerados ejercicios con tracto vocal semi-ocluido, en donde se ha asociado que estos ejercicios, por tener una resistencia baja al flujo, también tenderían a producir una disminución en el cociente de contacto. En el fondo, no solo podemos considerar a los ejercicios con tracto vocal semi-ocluido como un grupo indivisible, sino que tenemos que considerar las propiedades y las características fisiológicas subyacentes de cada uno de ellos en relación a la función fonatoria. Y no solamente los ejercicios, sino que también el patrón muscular fonatorio del paciente que tenemos enfrente.